¿Ya te parece? Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Estamos aquí en una nueva emisión de Charlando con. En esta ocasión, ya saben, tenemos como invitado a una persona que ustedes admiran mucho y este es nuestro amigo Salim Hasir. Es un placer tenerlo aquí porque esta es la casa de él. Ya prácticamente es la casa de él. Un saludo, Salim. ¿Cómo estás? Hola William, muy bien, gracias por la invitación y bueno, estar aquí en vivo con toda tu audiencia para mí es un placer y sobre todo con un tema tan interesante que vamos a tratar hoy. Gracias. Pues bueno, en esta ocasión, como les había dicho, estamos aquí con nuestro amigo Salim Hassil del canal, ya saben, de Flecha Antigua y con un tema bastante controversial, sobre todo para el mundo religioso cristiano. Como muchos han visto, el tema de hoy es la reencarnación. ¿Es una trampa o es una ley universal? Eh, Aunque nosotros expondremos nuestra opinión, al final la opinión que más importa, y esto debe quedar muy claro, es la opinión de ustedes mismos, la que ustedes mismos construyan. Recuerden que nada de lo que nosotros exponemos aquí debe ser tomado como una verdad absoluta, eh, simplemente como una propuesta investigativa. Así que, Salim, vamos a comenzar con este tema, pero antes de comenzar, yo quiero decirles o explicarles el motivo por el cual yo escogí este tema para nuestro primer directo. Y es porque esto viene a raíz de la publicación o la película que publiqué en el 18 de octubre, que tiene como título Nuestro Hogar. Esta película, entre muchas cosas, habla sobre la muerte de un doctor y que va a parar a un lugar que la película misma dice de que no es el purgatorio, pero es un lugar donde él, después de un tiempo, reflexiona en su andar y, vamos a decirlo así, en palabras religiosas, se arrepiente y es recogido por unas personas y los llevan a un lugar que se llama Nuestro Hogar. Y entre muchas de las cosas que se habla, o muchos temas que se tocan dentro de la película, el tema es la reencarnación. A pesar de haber sido muy recibida, porque ya tiene más de 1.300.000 vistas, esta película ha recibido muchos comentarios, pero he tomado en cuenta algunos comentarios y ese es el motivo por el cual eh, estamos haciendo este programa. Y es, muchos dicen de que la Biblia no menciona, porque ellos toman la Biblia como una la fuente de que niega la reencarnación. Otros van más allá y aseguran que la reencarnación es una trampa de los arcontes. Y por eso invitamos a Salim para que nos dé su opinión en base a sus investigaciones. ¿Correcto? Así que, Salim, me gustaría que en principio nos hablaras un poco sobre la reencarnación y cómo es tomada en las diferentes culturas. Sí, bueno, como lo decíamos, es un tema polémico, un tema muy interesante y bueno, la reencarnación básicamente es la posibilidad que tendría nuestro espíritu o que tiene nuestro espíritu para volver a tomar carne, volver a tomar cuerpo. Por eso se llama reencarnación, volver a reencarnar. Una cosa es encarnar y otra cosa es reencarnar. Encarnar, pues es algo que todos podemos comprender más porque en el momento en que nos comenzamos a gestar en el vientre de nuestra madre, ahí encarnamos, ahí comienza a formarse nuestro cuerpo como un feto y nacemos. Esa es la encarnación. Ese concepto yo creo que todos lo entendemos. Pero cuando ya hablamos de reencarnar, es decir, repetir ese proceso durante nuestra existencia y que nuestro espíritu tenga la posibilidad de volver a tomar un cuerpo, volver a entrar en el vientre materno, volver a gestarse como un feto, volver a nacer una y otra vez a lo largo de nuestra existencia. Ese es el concepto complejo que pues no se entiende. Y cuando hablamos de las culturas o de dónde proviene este conocimiento, pues una de las principales fuentes de donde lo hemos escuchado es básicamente en Oriente, religiones hinduistas,
dentro del budismo. Básicamente religiones orientales son las que más hablan de esto, o yo diría que son de las pocas, porque, por ejemplo, si vamos a Occidente, a nivel religioso, dentro de las religiones abrámicas, prácticamente no se contempla la idea de la reencarnación. ¿Por qué? Porque se cree que nosotros nacemos una vez, en ese lapso de tiempo de nuestra vida debemos ajustarnos a las leyes y mandatos que tiene esa religión y su Dios, y de acuerdo a cómo me haya comportado con eso, pues yo tendré un premio o un castigo cuando muera. Me iré al cielo o el nirvana, o bueno, según la religión va cambiando, o iré al infierno. Entonces, cada una tiene un concepto o una interpretación de lo que sucede con nosotros al morir. Pero son pocas las religiones que hablan sobre la posibilidad de reencarnar. Ese concepto de reencarnación, si bien se habla mucho en Oriente, no es el único lugar. Hay algunas comunidades ancestrales de América Latina, de Norteamérica, que también entendían un poco el concepto de reencarnar, volver a la vida, volver al vientre de la tierra para comenzar una nueva etapa. Pero muchos de estos no los conocemos, muchos de esos conocimientos se han perdido, y también muchos de esos conocimientos los rechazamos porque no pertenecen al patrón cultural o a la cultura a la que pertenecemos. Porque si, por ejemplo, las religiones hindúes hablan de eso, pues esos son esos locos allá de la India que hablan de eso. Yo acá creo en mi Señor Jesucristo, y mi Señor Jesucristo supuestamente no habla de la reencarnación. Entonces no compagina. Algunos también dicen que dentro algunas corrientes del judaísmo interpretan que algunos rabinos podrían considerar el tema de la reencarnación, pero eso son interpretaciones que son alternativas a la línea oficial de esa religión, porque la línea oficial de esa religión pues no la contempla como tal, o por lo menos como se percibe allá en Oriente. Entonces, básicamente, la reencarnación es un tema que se maneja desde el punto de vista religioso allá en Oriente. Desde el punto de vista científico no se contempla. Se han hecho investigaciones, hay algunos casos que se han estudiado, hay científicos que se han puesto a la labor de tratar de ir al fondo de este tema, pero no se contempla. ¿Y por qué no se contempla de forma oficial? Porque ni siquiera se ha aceptado desde el punto de vista científico como una realidad la existencia del espíritu humano. Eso es importante, y bueno, ya con eso la información que llega hasta nosotros sobre la reencarnación pues es bastante escasa. Entonces, básicamente sería eso, William, como concepto de la reencarnación. Y bueno, de dónde más o menos pues hemos escuchado ese tema. Así es, fíjate que me llama la atención lo distorsionada que ha sido esta creencia, porque yo en los principios, cuando yo empecé a escucharlos a ustedes a través del canal de Descubriendo, yo recuerdo que ustedes tocaron una vez el tema de la reencarnación, y una de las cosas que hablaron es la creencia que tienen, un ejemplo, allá en Oriente o en lo que es las culturas indias, de la cultura india, que tienen la creencia de que las personas pueden hasta reencarnar en animales, pueden reencarnar en cosas. Esto es una distorsión. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de esto? Sí, ese es el otro punto, ¿no? De que además el conocimiento de la reencarnación, además de que no se sabe mucho, no se nos ha explicado mucho, solo se maneja principalmente allá en Oriente, lo que se maneja de ese conocimiento allá en Oriente está distorsionado. En lo que tú acabas de mencionar, allá se enseña de que de acuerdo a tu comportamiento, tu próxima reencarnación pues va a ser mucho más bendecida, vas a tener unas condiciones muy favorables. Pero si tu comportamiento es negativo, tu reencarnación pues va a ser muy dolorosa, incluso puedes descender al nivel de los animales, al nivel de minerales, de plantas, o incluso hemos escuchado que en rocas o cosas así. Entonces, esto es una tergiversación. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego otros parámetros que tienen que ver con la ley de la reencarnación, y es el conocimiento de lo que es realmente el espíritu humano. El espíritu humano condensa nuestras memorias de existencia, y el espíritu, para que lo entendamos, básicamente es energía. Es un cúmulo de memorias, cúmulo de experiencias
recopiladas en la existencia. Entonces, la energía tiene en sí una vibración. De acuerdo al tipo de energía, esta energía va a emitir una frecuencia, una vibración. Esas vibraciones, por ejemplo, son compatibles con la matriz orgánica en la que ese espíritu entra o con la que ese espíritu se enlaza. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo están enlazados, están unidos como si fuesen un solo cuerpo. Hay una manifestación física de nosotros que vemos y hay una dimensión energética, espiritual, que no se ve. Entonces, el espíritu humano, el espíritu de los seres humanos, porque los animales también tienen espíritu, pero el espíritu de los seres humanos es compatible vibracionalmente hablando con los cuerpos físicos. De hecho, estos cuerpos, en el momento de su creación, cuando son diseñados, se diseñan precisamente bajo el parámetro o el arquetipo de que en ellos sea posible la encarnación de un espíritu natural de la creación. Por eso se hace el molde, el modelo, el diseño. Entonces son compatibles vibracionalmente, casi no me sale la palabra, con espíritus. Entonces, un espíritu que maneja una vibración compatible con un humano, con un cuerpo humano, no puede encarnar en un cuerpo de una vibración diferente. Los cuerpos animales vibran distinto al cuerpo humano. Por eso un espíritu humano no puede encarnar en un animal porque no hay compatibilidad vibracionalmente hablando. Y tampoco en una planta y mucho menos en una cosa. De hecho, hay alguna referencia dentro de las cartas de Pablo, cuando Pablo dice que una es la carne de las aves, otra es la carne, bueno, de los animales, otra es la carne de los seres humanos, haciendo una referencia que los cuerpos son distintos, no solamente en lo que se ve, que es lo físico, sino a nivel energético. Ok, sí, eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, más o menos por ahí. Ah, bueno, ahí está el experto en Biblia que nos aclara. Bueno, mira, Salim, antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría saludar a los televidentes, a los que nos están acompañando en esta transmisión. Bueno, quiero darle las gracias a Mariposa por ese super gracia que nos ha dado con su colaboración. También a Osvaldo Vidal Valverde, a Marielena López González, a Alirio Marín Chirán, a Mary Luz Español, que nos está acompañando desde Bogotá, a Marielena López González, María E. Bueno, un saludo para todos, sean bienvenidos a nuestro primer en vivo, que bueno, hacía tiempo que lo estaba planificando, pero bueno, hasta ahora se nos dio. Y qué bueno que se nos está dando con la participación de Salim Hasir, que lo escogí para este tema porque sé que él tiene mucho conocimiento al respecto. Y ahora, Salim, yo quisiera, antes de hacerte esta pregunta que te iba a hacer, me gustaría que hablaras un poco sobre cómo está compuesto el espíritu. ¿Cómo puedes explicarle a los oyentes de la manera en que está compuesto el espíritu para que sea compatible con el cuerpo humano y por eso no sea las personas que tienen la mala información de que uno puede reencarnar hasta en un pedazo de piedra? Cuéntanos o háblanos un poquito sobre la formación o conformación del espíritu. Bueno, es una pregunta muy interesante. El espíritu humano, básicamente, y esto también se conoce por las corrientes orientales, el espíritu está conformado por 7 chakras. Ese es el término más conocido. También se conocen como 7 biogeneradores o discos memoria o 7 logosoles. Hay varios nombres que tienen, pero el más común es 7 chakras. Entonces, básicamente los 7 chakras están distribuidos dimensionalmente hablando, porque esto no se puede ver, están distribuidos a lo largo de la columna vertebral. Cada uno de estos 7 chakras graba la información de un aspecto de la vida humana. Por ejemplo, el chakra raíz está encargado de grabar la parte sexual, las vivencias sexuales. Ese chakra está ubicado a nivel de los genitales, ¿no? El segundo chakra está ubicado en el bajo vientre, más o menos, y ese se encarga básicamente de grabar las experiencias con nuestras emociones, las emociones. Y graba tanto cosas positivas, experiencias positivas como negativas, ¿no? Los 7.
El tercer logosolo chakra está más o menos por el plexo solar y ese graba más que todo lo que tiene que ver con la información mental. Luego está el cuarto, que está energéticamente o dimensionalmente allí en lo que es el corazón, ese graba la fuerza del amor. De ahí es donde, digamos, está la relación del corazón con el amor, porque el corazón obviamente el órgano físico, el músculo, pero contiene una energía, una fuerza, una ley del amor que procede del chakra con el cual está ligado. Luego está el quinto, que se maneja lo que es el verbo que tiene que ver con el habla, con la voz, pero también con la fuerza interna o la energía de la cual están impregnadas tus palabras. Que, por ejemplo, uno de los casos que más tendría, digamos, poderío en esa parte del verbo es el del mismo Jesús, ¿no? Cuando se habla del verbo de Dios, que se cree que es la letra, ¿no? La palabra, o incluso un libro, ¿no? La Biblia condensa la palabra de Dios. Pero la palabra es una palabra viva, no es un texto, no es un escrito. Y la palabra viva va a impregnar y va a tocar de acuerdo con la memoria espiritual que tenga el ser o el ser humano que esté emitiendo ese verbo o esa palabra. Por eso Jesús podía hablarle a 5,000 personas o más y todos lo escuchaban y todos lo sentían. Tanto así que su mensaje ha trascendido por miles de años. Luego está el sexto, que es el del tercer ojo, que está ahí con la glándula pineal. Y bueno, de esto se habla mucho en corrientes orientales, de que la glándula pineal, bueno, orientales y también en corrientes místicas, de que la glándula pineal hay que despertarla porque esa es la conexión con el espíritu. Y el sexto chakra sí maneja lo que es, se habla que es la llave de nuestro espíritu. Es decir, que ese sexto chakra vendría siendo como una conexión, o más bien, ese sexto chakra es la parte donde el ser humano comienza a despertar dones espirituales que están dormidos precisamente por nuestros malos hábitos o nuestra desconexión con el espíritu. Pero no es que la glándula pineal esté dormida o haya que despertarla, sino que la estamos utilizando mal. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego estaría el séptimo chakra, que ya es la coronilla, está ubicado dimensionalmente por acá en la cabeza, en la parte superior, y eso ya sería la conexión definitiva con la luz, la conexión con lo eterno. Así estaría básicamente conformado el espíritu humano, y además de eso, el espíritu condensa dentro de él 7 leyes más o 7 esencias que nos dan a entender cómo funciona. Es decir, nosotros tenemos el cuerpo físico y lo que yo acabo de escribir con el espíritu son sus partes. No es como yo hablando del cuerpo físico digo, bueno, tenemos una cabeza, unos brazos, unas piernas. Eso es lo que conforma el cuerpo físico. Pero a su vez el cuerpo físico tiene unas leyes que hacen que él funcione de manera adecuada. Bueno, el espíritu también. Por ejemplo, una de las leyes que tiene el espíritu es la que estamos hablando hoy, la reencarnación. O sea, el espíritu viene de fábrica con esa ley. No es algo solamente de creencias por allá, sino que es una ley inherente a nuestro espíritu. Otra ley que maneja nuestro espíritu es la ley de causa y efecto. Todo lo que nos pasa en nuestra existencia, positivo, negativo, los efectos, todo eso está sujeto a esa ley del espíritu. Ahí es donde funciona. Otra ley que maneja el espíritu, además de causa y efecto y la reencarnación, bueno, es una ley que tiene que ver con el proceso de, es que se me escapa el nombre ahora. Bueno, ahora voy a buscarlo y si me acuerdo lo digo. Pero básicamente son 7 leyes que manejan o que contienen nuestro espíritu. Hoy solo vamos a hablar de una, que es la reencarnación. Entonces voy a buscar el nombre, William, porque quiero ser un poco más preciso y si quieres, pues, no sé si tienes otra pregunta o algún mensaje que quieras leer. Bueno, quiero darle la bienvenida a Edgar Sánchez. Ana Escobar dice que no se escucha bien. ¿Cómo se escucha? Bueno, por acá yo te escucho perfecto. Los que puedan escribir ahí en el chat cómo se está escuchando mi voz, porque dicen que la tuya sí se escucha muy bien, pero la mía como que está teniendo problemas, que lo escriban ahí si se está escuchando bien. Mientras tanto, yo quiero hacer un símil de lo, y esto parecerá tonto, ¿verdad? Pero es el ejemplo que yo utilizo para poder entender la reencarnación. Ustedes, la mayoría saben de que yo vengo de la creencia religiosa, que yo estuve 22 años dentro de la religión, dentro de lo que es el evangelio, y allí está totalmente vetado hablar de este tema.
Yo hago el símil de la reencarnación y lo comparo con un teléfono celular. ¿Cómo? Nosotros cuando morimos, ¿verdad? Esto es lo que yo entiendo y espero de que las personas que están... Muchas gracias a todos los que están diciendo que se escucha bien. Las personas espero que lo entiendan de la manera en que yo también lo comprendo. Y tú me dejas saber si estoy equivocado o no. Cuando una persona muere, estos 7 discos memoria se recogen en uno solo. Toda la información de estos 7 discos memoria. Estos discos memorias no son físicos, son energéticos, no se ven. Por eso la ciencia no lo puede explicar. Pienso que cuando se recoge toda esta información, va a parar a algún lugar, ¿verdad? Hasta que pueda otra vez el cuerpo hasta que pueda este espíritu volver a buscar un cuerpo. De la misma manera funciona, estoy subiéndole un poco de volumen, quizás no satura. Entonces, en un celular, nosotros tenemos dentro de un celular toda la información. Toda la información la tenemos dentro de un celular. Tenemos fotografías, o sea, las imágenes, tenemos videos, experiencias de vida, la tiene también un celular. Cuando de pronto el celular le pasó un carro por encima, se dañó, por cualquier motivo, perdimos este celular, nosotros vamos a una tienda, compramos un teléfono nuevo y con tan solo poner nuestro correo electrónico, recuperamos toda la información o la mayoría de la información del teléfono anterior. Y creo que de esta misma manera puede funcionar. ¿Por qué? Porque la información se guardó en lo que nosotros conocemos como la nube. No sé si me explico, ¿verdad? No sé sí, si yo te entiendo el ejemplo que quieres colocarse. Bueno, de esta manera es que yo pude entender cómo funciona la reencarnación. Algo que en lo personal yo no creía para nada. O sea, el hecho de que yo crea, que tú creas, Salim, no significa que los demás tengan que creer o pensar de que es una verdad absoluta, ¿verdad? Eso hay que dejarlo muy claro. Ahora, Salim, ¿qué opinas tú sobre la teoría de que la reencarnación sea una trampa puesta por los arcontes para mantenernos esclavizados dentro de este cuerpo de materia o, como muchos dicen, la rueda de Sansara? ¿Qué dices tú? ¿Qué puedes decir tú con respecto a esto? Sí, esa pregunta es necesario abarcarla. Antes quiero culminar el dato que se me había pasado ahorita para que la gente lo tenga allí sobre las leyes del espíritu. Entonces son 7, solo voy a mencionar el nombre. La primera es la que ya había mencionado, ley de la encarnación o reencarnación. La segunda ley del espíritu es el cuerpo emocional o el cuerpo emocional como tal. También está el deseo parte del espíritu. Está lo existencial, porque nuestra verdadera existencia es a nivel espiritual. Está la clarividencia, que la clarividencia la hemos asociado con cosas místicas, pero esto es un don natural del espíritu. Está la continuidad, por eso el espíritu es inmortal. Nosotros morimos en la carne, pero lo que tiene continuidad es el espíritu, por eso reencarna. Y la que ahorita se me había pasado era albedrío. El albedrío es una ley que está sujeta al espíritu. Entonces, el espíritu tiene 7 logosoles y 7 leyes. Con eso, pues, para complementar lo que decía ahorita. Ahora, con respecto a tu pregunta, la teoría de los arcontes, de que son los manipuladores y nos mantienen volviendo aquí como una rueda del Sansara. Yo la he escuchado, la he estudiado muy bien. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que cuando se cree en esa teoría es porque hay un desconocimiento sobre el origen humano y sobre el origen de la ley de la reencarnación. Cuando me refiero al origen humano, me refiero, por ejemplo, a lo que dice el libro secreto de Juan, porque el origen humano de humanidades como nosotros, humanidades físicas, está ligado al aborto del caos en la creación, el origen del mal, básicamente. Entonces, cuando hablamos del origen del mal, basado en lo que dice este texto y algunos otros, como el libro del unicornio, ahí entendemos que en la creación en un punto ocurrió una desviación, derivado de esa desviación comenzaron a existir humanidades físicas como la humanidad terrestre. Estos cuerpos físicos tienen el modelo y el diseño original de la luz,
pero tienen la manipulación genética de la materia de las humanidades desviadas y distorsionadas. Esto, bueno, es un tema que da para otro programa, pero básicamente lo que quiero dar a entender es que nosotros existimos en esta dimensión física producto de una desviación que se generó en la creación original. Nosotros somos uno de los efectos, somos la quinta raza posterior al caos, porque antes de nosotros como humanidad ya existían humanidades, en esencia 4 humanidades anteriores que el libro del unicornio menciona, la humanidad de oro, de plata, de bronce y de hierro. Y en la humanidad de hierro se produjo una desviación que dio como resultado la quinta raza, que somos en parte nosotros, ¿no? Como humanidad terrestre y muchas otras. Entonces, ¿qué pasa? Que estas humanidades posteriores al caos tienen un legado negativo, tenemos un legado negativo, una herencia genética producto de la manipulación, y la creación determinó no borrarnos, no exterminarnos, no cortarnos de una vez cuando se originó el problema, sino que se permitió un proceso de restauración. Es decir, que las humanidades físicas con esa herencia del mal pudiesen depurar sus espíritus para volver a la luz. Entonces, algunas veces me han preguntado, pero ¿cuál es el origen de nuestros espíritus? O también la pregunta, ¿por qué nosotros tenemos que pagar lo que otra humanidad que se desvió hizo? Es decir, ¿qué culpa tengo yo de que estos allá se hayan desviado y ahora yo tengo que asumir aquí las consecuencias? La pregunta resulta, claro, y es una pregunta válida, ¿no? Muy interesante. ¿Qué pasa? Que dice el libro secreto de Juan que la humanidad que se desvía en la edad de hierro, en la creación, es una humanidad llamada Sofía. Entonces dice que la humanidad de Sofía tuvo una situación, y es que una parte de la humanidad de Sofía, luego del error, se arrepiente de lo que hizo. Y otra parte de la humanidad de Sofía siguió para adelante, no se arrepintió. Entonces, ¿qué pasa? Que los que se arrepintieron se les da una oportunidad, es decir, ya ellos habían cometido el error y eso tiene que tener efectos, por supuesto, en la creación. Entonces, ¿qué hace la luz? Con la parte de Sofía que se arrepiente, con esos espíritus que se arrepintieron, ellos debían resarcir ese error. ¿Y qué tenían que hacer? Pues vivir los efectos, por lógica, de lo que habían hecho. ¿Y cuál es el efecto de lo que hicieron? Pues que se comenzaron a crear humanidades físicas, cuerpos inertes por parte de los genetistas de esta parte de Sofía que se desvió, que comenzaron a moldear la materia basados, eso sí, en un modelo y diseño de cuerpos originales. Es decir, la luz controló la creación incluso de estos cuerpos, permitiéndoles a ellos generar genéticamente y biológicamente estos cuerpos orgánicos. Pero estos cuerpos orgánicos en un principio no tenían espíritu. Dice el libro secreto de Juan que era como un muñeco que no se movía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el plan? Toma los espíritus que se desviaron, pero que se arrepintieron y los encarna en cuerpos físicos. ¿Para qué? Para que depuren sus espíritus de la desviación que habían cometido. Entonces, claro, tenían que vivir el efecto. Y ese efecto era, pues, encarnar ahí en la consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué se determinó? Para que esos espíritus retomen, vuelvan a la luz, es decir, vuelvan a recuperar esa condición original que habían perdido, se les permite encarnar en la dimensión física en un plan de ascenso de miles y miles de millones de años para depurar el error que ellos habían cometido durante miles y miles de millones de años. Entonces, dice el libro secreto de Juan que el plan de descenso es el mismo que el de ascenso. Si descendiste equivocándote 3.000 millones de años, pues vas a ascender acertando y depurándote por miles y miles de años. Entonces, ese camino, ¿cómo se recorre? Porque claro, el espíritu es inmortal, pero los cuerpos son mortales. Entonces, ¿cuál es la única forma de recorrer ese plan de ascenso? Tienes que reencarnar. Tu espíritu tiene que volver a encarnar en cuerpos físicos para que puedas tener el tiempo suficiente de corregir. Porque ¿cómo corriges un error de miles de años en un cuerpo que dura 80, 90, 100 años de vida? O bueno, en otras humanidades podría durar un poco más, pero da igual. No te alcanza el tiempo en un solo cuerpo para limpiarte. Entonces, ¿qué necesitas? Volver a reencarnar. Y ese fue el diseño, ese es el origen de la reencarnación. Se estructuró el plan para que esas humanidades comenzaran un proceso depurativo a través de la reencarnación, con lo cual esto nos da a entender que el único camino del ascenso, la única ley espiritual que nos fue dada para lograr el camino hacia la luz,
es la reencarnación. Por lo tanto, los arcontes no tienen ningún control. ¿Ellos qué hacen? Ellos lo que se hacen es ralentizar el proceso, tratar de detener el proceso manipulándonos, pero ellos no controlan la reencarnación. Entonces, eso es básicamente lo que yo te decía ahorita. Se desconoce el origen de todo esto, por eso se cree que es una manipulación, porque claro, yo también digo, yo no quiero volver otra vez aquí al planeta Tierra en un cuerpo a sufrir, ¿y para qué voy a volver? Que de hecho en la película que tú publicaste en tu canal, los protagonistas reflexionaban sobre eso, ¿y para qué ir allá? Ir a sufrir. Y también otros decían, pero es necesario porque es el único mecanismo para aprender. Y decían, yo necesito reencarnar porque necesito aprender otra experiencia. Entonces, básicamente es eso, no es una trampa los arcontes. La trampa es creer que la reencarnación es una trampa, pero es el único mecanismo para avanzar espiritualmente. Así es, y fíjate que la idea o el pensamiento de creer que es una trampa viene de la misma religión, porque la religión, al eliminar una creencia que venía desde el mismo pueblo judío, porque el pueblo judío conocía esto de la reencarnación y lo tenía muy en cuenta en sus creencias, pero al ser eliminada y la gente creer que lo que dice la palabra de Dios es exactamente eso, la verdad, entonces tiende a creer otras teorías que se pueden dar o que se pueden encontrar mucho, sobre todo en estos tiempos, en las redes sociales. Antes de continuar con la otra pregunta, que va a ser muy interesante, y es con respecto a esto de cómo fue eliminada la información del documento bíblico, me gustaría leer algunas de las preguntas que están haciendo los suscriptores. Y vamos a leer lo que dice Nereida M. Dice, saludos de Puerto Rico. Pregunta, ¿qué pasa con los espíritus o personas que se pongan la marca del anticristo? ¿Vuelven a reencarnar? Esta pregunta es muy recurrente, más con lo que ha sucedido últimamente con aquella cosa que pasó en el 2020 y las cosas que inocularon. Entonces, ¿qué dices, Salim? ¿Qué respuesta le puedes dar? Bueno, hay algo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de dos muertes. Habla de la primera muerte y la segunda. La primera tiene que ver con el cuerpo físico y la segunda tiene que ver con el espíritu. Entonces, yo la respuesta exacta a eso, pues quien diga que tiene la respuesta exacta a eso, yo creo que podría estar mintiendo porque hay leyes espirituales que nosotros no comprendemos. Pero lo que yo sí entiendo, por lo que dice la profecía, es que las personas que al final se coloquen esa marca, sea digital, sea un tatuaje, sea un chip o lo que sea, básicamente están entregando su espíritu al programa de control, al programa oscuro. Entonces, es sabido también dentro del mensaje profético que hay muchos espíritus humanos que no van a avanzar a la siguiente etapa del planeta, o al siguiente día creador o al nuevo tiempo. ¿Y por qué no van a avanzar? Porque no han alcanzado el suficiente nivel de memoria, de experiencias, para permitirles vibrar en la dimensión a la que el planeta va a entrar. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que se van a ir al infierno? No, hay otro proceso que deben vivir, que, bueno, de pronto si quieres ahorita lo profundizamos, pero lo cierto es que hay muchos que no van a reencarnar en el nuevo tiempo. Y quizás muchos de ellos estén relacionados con la colocación de esa marca. Así que podría tener que ver en lo que dice Apocalipsis de la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Es decir, no reencarnas más en este planeta. Tienes que vivir otro proceso. Eso sí va a suceder. Lo que no estoy 100% seguro es que sí, todos, exactamente todos los que se coloquen la marca, pues van a vivir ese proceso. Porque puede haber alguno que se la coloque por inocencia o por desconocimiento, pero a nivel espiritual, pues tenga unas memorias que le permitan. De hecho, dentro del mismo mensaje de Jesús, él dice que si tu brazo derecho te lleva al pecado, córtatelo para que entres al reino de los cielos. Ahora, este símbolo, ¿qué quiere decir? Supongamos que la marca es esa marca, ¿no? La que estamos hablando de cuando viene el anticristo, supongamos que es un tatuaje o un chip que se coloca en la mano derecha.
Y resulta que si tú no te lo quitas, no puedes hacer un proceso de limpieza mental, física y espiritual. Tienes que estar conectado al sistema, es decir, no puedes desprenderte ni huir de ese sistema. Pues la única forma de hacerlo es quitándote el chip. Y habrá muchos casos de personas que para poder desligarse de ese control, incluso si se tienen que quitar una mano, se la van a quitar. Eso podría ocurrir, porque incluso la profecía de los 9 tiempos habla de que se verán dantescos espectáculos callejeros. Entonces, por ahí podría tener un sentido lo que incluso decía Jesús: si tú quieres realmente entrar al reino de los cielos, que sería, acá yo interpretando, un nuevo tiempo en la tierra, si tienes que quitarte un miembro, pues quítatelo para que puedas entrar. Pero obvio, esto se puede interpretar de forma literal, pero también es mucho símbolo lo que él enseñaba. Entonces, sí, podría tener alguna relación, pero no sé hasta qué punto, si todos los que se la coloquen, pues tendría alguna repercusión en la reencarnación. Una respuesta exacta, pues no podría dar. Yo, en mi opinión, pienso de que, respondiendo a la pregunta, y como siempre digo, es mi opinión, puedo estar equivocado. Tú lo dijiste hace un rato. Lo que van a tratar es de ralentizar el proceso, ¿verdad? Y pienso que aquel que se la ponga no es que se va a ir al infierno, porque el infierno, como ya expliqué en uno de los videos que hice hace mucho tiempo, el infierno es solamente el lugar de manipulación que creó un sistema religioso para controlar tus miedos, para controlar tus emociones. Pero no es que se vaya la gente al infierno, simplemente van a ralentizar tu proceso de avance. Es lo que yo pienso, y es lo que tú dijiste hace un rato cuando respondiste a la pregunta sobre lo que hacen los arcontes. Vamos a responderle antes de continuar con las preguntas que yo te estoy haciendo a ti, vamos a responderle a lo que dice Maricé Fuentes. Dice: lo que no me suena lógico es por qué razón el Creador le dio vida o chispa a lo que Jehová formó, o no sé si es que lo he comprendido porque no lo dejó así simplemente. Yo, en mi opinión, pienso primero que Jehová no fue el que nos formó, fue una energía que en el libro secreto de Juan se conoce como Yaldabaoth, que no tiene nada que ver con Jehová. Jehová es posterior, ¿verdad? Pero ya Salim lo explicó hace un momento. Ellos, para que no fueran a crear algo muy diferente a lo que está establecido en la ley original, ¿verdad? Fue que se le dio una imagen, se le puso una imagen para que creara a un hombre semejante al hombre original. Amplía un poquito eso. Sí, es que yo entiendo la pregunta de ella, de que, bueno, ¿y por qué? Básicamente, ¿por qué permitieron que esa humanidad existiera? O sea, nosotros. ¿Por qué no dejaron eso así? Es mejor que eso no hubiese existido y nos hubiésemos ahorrado mucho tiempo y muchos problemas. Pero es que volvemos a lo mismo. Si el creador original hubiese tomado esa decisión, estaría actuando de la misma forma en que actúa Jehová. Lo que pasa es que nosotros tenemos la percepción de que Dios es alguien, es un señor con emociones, que se enoja, que toma decisiones como las que yo tomaría. No es alguien. Ese concepto lo tenemos precisamente por la influencia de los falsos dioses. ¿Qué pasa? Que yo lo he explicado ahorita. No es que se le haya insuflado los espíritus a esos cuerpos por capricho. Es que esos espíritus se habían desviado y debían vivir las consecuencias porque se habían arrepentido. Pero sí, tú te arrepientes, pero el daño está hecho. Entonces debes vivir las consecuencias de tus actos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que debido a esa desviación se crean cuerpos orgánicos, una nueva especie, una nueva raza humana física, pero que no tenía espíritu. Entonces, ¿qué se hizo con los espíritus que se habían desviado? Vivan los efectos de su desviación. Entonces, la luz, los progenitores de la luz, envió esos espíritus a encarnar en esos cuerpos físicos, que es lo que dice el libro secreto de Juan cuando dice que se le insufló espíritu, que el Génesis también lo menciona, no adaptado, no a toda esta historia hebrea, pero el libro secreto de Juan dice que se le insufló el aliento al Adán, y el Adán
una vez se le insufla el aliento, que es el espíritu, cobra vida. El cuerpo físico de esa nueva humanidad cobra vida, se mueve, habla, piensa, siente, porque ya tiene vida. Entonces, ¿por qué se le insuflaron los espíritus? Porque era la causa y el efecto, o más bien el efecto, que tenían que vivir. Porque si no, se le estaría alcahueteando a una creación que hizo un caos tremendo que nunca había ocurrido en la creación. Entonces, bueno, se arrepintieron y listo, aquí no pasó nada. No, es el efecto. Si tú violentas una ley, si tú duras 50 años consumiendo estupefacientes, porque bueno, acá no se pueden decir ciertas palabras, ya ustedes me entienden, tú vas a vivir un efecto en tu cuerpo físico, en tu mente, en tu cerebro. Eso te va a reventar por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? No, yo aquí consumo y no pasa nada. Pero si me pasa, entonces digo, ay, ¿por qué Dios me castigó? Como si Él tuviera responsabilidad en tus actos. De hecho, en los actos que tuvo la humanidad de Sofía, el creador no tuvo ninguna responsabilidad. Eso fue por el albedrío de ellos. Y el efecto fue reencarnar allá. Ni siquiera fue el creador que tomó los espíritus y los metió allá. No, eso lo hicieron otras jerarquías. Jerarquías que el libro Secreto de Juan y otros textos menciona que pertenecen esas jerarquías a las humanidades anteriores, porque la que se desvió fue una de las humanidades o una parte de una humanidad. Entonces las humanidades anteriores o mayores, sus hermanos mayores, por así decirlo, tomaron a ese hermano menor que se había descarriado e hicieron los ajustes para que ahí pues comenzara un plan de ascenso que hasta el momento estamos viviendo. Entonces, eso no lo hizo el creador, ahí no tiene absolutamente nada que ver. Gracias, Salim. Gracias. Bueno, creo que hasta ahora ha quedado algo claro lo que ha comentado Salim. La tercera pregunta, Salim. ¿Tienes alguna información de cuándo fue eliminada la creencia en el cristianismo sobre la creación, sobre la reencarnación? Sí, básicamente hubo varios momentos donde la información se fue ocultando poco a poco, pero el momento más fuerte de esto fue el concilio de Nicea, en el 325. Ahí se eliminó todo rastro de la reencarnación, porque en el cristianismo antiguo eso se contemplaba. De hecho, ahorita tú decías algo que dentro de la cultura hebrea, antiguamente sobre todo, también se contemplaba el tema de la reencarnación. Hoy en día ya no tanto, pero en aquella época sí, los apóstoles de Jesús, que eran hebreos, ellos contemplaban la reencarnación, los primeros esenios, de eso se sabía, se conocía en el mundo antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Constantino reúne el concilio, deciden abolir todo eso, todo el tema de la reencarnación, porque necesitaban instaurar una nueva religión y uno de los elementos de esta religión para atrapar a los creyentes en el miedo era crear la dimensión de un cielo y un infierno, ¿no? Premio y castigo. Pues, si obedecías o desobedecías a Dios. Entonces, como esos componentes iban a entrar en esa religión, entonces, claro, la reencarnación ahí no era compatible, porque si tú le enseñas a una persona que va a reencarnar, entonces ya le pierde el miedo a un Dios castigador. Y entiende que sus actos, entiende que debe hacerse responsable de sus actos para que los efectos que luego vaya a tener, sean positivos o negativos, pues entienda que son responsabilidad de él, nada más. No voy a echarle la culpa a un Dios, no me va a juzgar un Dios. Entonces, como ya no me va a juzgar un Dios, yo no tengo que ir a la iglesia a diezmar para que Dios esté contento. Yo no le tengo que rezar, no tengo que leer el libro, no tengo que arrodillarme ante el pastor. Es decir, se acaba el negocio. Si la humanidad comprende que reencarnamos, se acaba el negocio. Eso sí, la reencarnación también tiene una conciencia, una responsabilidad, y es que yo puedo programar mis futuras reencarnaciones según cómo actúe en esta, pero depende de mí, no depende de un Dios externo. Entonces, básicamente por eso quitaron allí, eliminaron todos los documentos que hablaban de la reencarnación y conformaron la Biblia, que es el libro que todos conocemos, bueno, con libros que ellos escogieron. Bueno, este me sirve, esto no me sirve. Ahí se reunieron muchos líderes del cristianismo aquella época, líderes de Roma y de otras religiones, se hicieron el sincretismo para crear lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica, que luego se desprendieron ya las protestantes y en ninguna de las corrientes del cristianismo se habla de la reencarnación, porque de allí se abolió por completo. Sí, aquí tengo un dato que dice de que
esta creencia fue abolida en el año 553 después de Cristo durante el segundo concilio de Constantinopla. Así que para aquellos que piensan de que en el documento bíblico no se encuentra ninguna enseñanza al respecto, o que los apóstoles o los anteriores a los apóstoles no tenían conocimiento de la reencarnación, bueno, sí lo tenían y fue abolida, y era por una conveniencia. Claro. Y lo acaba de explicar Salim muy clarito, más claro que el agua. Salim, sabes de que en la carta a los hebreos, el escritor de la carta dice lo siguiente: es necesario de que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Es el texto favorito de los creyentes para desvirtuar la creencia o el tema de la reencarnación. ¿Cómo lo explicas? Sí, ese texto a mí me lo han mostrado muchas veces. Lo que pasa es que cuando ahí Pablo explica que el hombre debe morir una vez y luego el juicio, claro, esto tiene varias formas de interpretarse. Una de ellas es literal, y la literal se entiende que, bueno, nos morimos una vez y ya. La más conveniente. Pero es la más conveniente, porque dentro de esa religión no se contempla la reencarnación. Pero eso también tiene una carga simbólica que está representando el proceso de depuración espiritual del hombre. Es decir, si yo tengo un vicio y yo quiero salir de ese vicio, pero lo intento 1, 2, 3, 5 veces y no puedo dejarlo, eso está representando una batalla interior. Es decir, que yo no he logrado despojarme de eso que me está destruyendo. ¿Y cuál es la única forma de despojarme de eso? Que ese vicio muera, ¿verdad? Porque o se muere él o termino acabado yo. Entonces, uno de los dos tiene que dejar de ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo muero al vicio, o a esa parte de mí muere, ahí es donde ya yo definitivamente puedo vencer esa problemática. El vicio se deja una sola vez. Si tú dejaste de consumir alcohol porque tenías un problema con eso, pero a los 3 años vuelves a consumir, tú nunca moriste a eso. Simplemente lo toleraste o aguantaste los 3 años sin consumir, pero llegó el momento y lo volviste a hacer. Entonces, cuando dice que el hombre muere una sola vez, se está refiriendo a eso. Una sola vez nosotros morimos a las cosas que nos destruyen. Y luego viene el juicio. Y el juicio es revisar las cosas que yo hice cuando consumí el vicio y cuando lo dejé, qué cosas positivas puedo sacar de eso, qué cosas negativas. Es decir, el juicio es la revisión que yo hago una vez muero a esa situación. Entonces, eso está haciendo referencia al trabajo interior. Se muere una sola vez a las cosas, no ni 2 ni 3. Ahí no se está hablando de la reencarnación. Y alguien podría decir, pero es que lo estás interpretando a tu conveniencia. Bueno, para entender si se está interpretando a la conveniencia o para entender si ahí se está hablando de la reencarnación o no, no es suficiente solamente con leer ese texto, porque eso es una cita. Porque yo te puedo sacar 4 o 5 citas bíblicas más que te hablan de la reencarnación, literalmente hablando también. Entonces, claro, ahí depende del patrón cultural, depende de la religión en que estés y depende de lo que también tú quieras creer. Entonces es muy difícil explicarle esto a alguien que definitivamente no quiere creer, no acepta o está muy metido en su religión para entender que la reencarnación es una realidad. Entonces por eso Pablo dice, el hombre muere una vez. Morimos una sola vez a las cosas, a lo que nos destruye. Y luego de eso viene el juicio, que es la revisión. Y con eso pues ya el hombre o nosotros avanzamos, nos depuramos. Excelente. Fíjate que ahora me gustaría que retes a aquellos que dicen de que en el documento bíblico no se habla en ningún momento de reencarnación. Y me gustaría que, tú lo acabas de decir, yo puedo sacar en este momento 2, 3 versículos. Vamos a retarlos. ¿Tienes a mano algo ahí? Sí, yo tengo 4 versículos. Hay más, pero tengo aquí 4 que son de los más interesantes. Hay uno de ellos en Lucas, 2 en Mateo y hay 3 en Mateo, 1 en Lucas y 3 en Mateo. Y esto básicamente es con respecto a Juan el Bautista y Elías.
que claro, tú le explicas esto también a una persona que comulgue con el cristianismo, con el mundo evangélico, y te va a decir que no, que eso está hablando de otra cosa. Por eso te digo que debatir con la razón es imposible. Pero igual, aquí están los textos. Por ejemplo, en Lucas 1, en el capítulo 1 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, ¿no? El padre ¿Puedes compartir de la Juan. cita en la Sí, pantalla, por favor? sí, claro. Déjame acá y comparto. Sí, A porque es ver, necesario que ellos vean que está escrito en su documento. a ver. Aquí está. Ahí estás viendo. Sí. Ok. Entonces, la primera cita es esta que estoy señalando, Lucas 1. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces los hebreos estaban esperando a Elías, a que Elías volviera, uno de sus profetas. Algunos lo siguen esperando, por supuesto. Y resulta que el ángel que se contactó con Zacarías y también con la madre de Juan, que es Gabriel, les dice que van a tener un hijo, su nombre va a ser Juan, y ese hijo tendrá el espíritu y el poder de Elías. Ahora, ¿cuál era el espíritu y el poder de Elías? Bueno, para eso usted tiene que leer en el Antiguo Testamento, en los libros de Reyes, la historia de Elías. Elías fue un personaje que tenía bastantes capacidades, fue un profeta de la luz, un mensajero, y Elías tenía una condición, y es que era muy fuerte en la denuncia en contra del programa oscuro. Él se enfrentó a los sacerdotes de Baal, que no eran personas, esos sacerdotes eran demonios, los decapitó en un reto que hizo, y bueno, ahí demostró la fiereza, porque imagínate tú tomar 400 demonios de estos y enfrentarte a ellos. Las denuncias que hizo a los falsos dioses, a las brujas de su época, bueno, ahí ustedes pueden profundizar en los libros de Reyes y en los libros apócrifos que hablan de Elías. Pero además de eso, está también el tema de Juan, que cuando nace Juan, la denuncia de Juan era sin ningún tipo de pudor. Él se enfrentó a Herodes, por ejemplo, denunciaba la relación pecaminosa que él tenía con la esposa de su hermano, la que fuera esposa de su hermano. También sentía deseo por la hija de la señora Salomé. Bueno, eso era un bacanal. Y Juan precisamente denunciaba eso. Él le decía a Herodes que, que era un sinvergüenza y que bueno, que aceptara, que dejara su relación con la mujer del hermano, y eso a Herodes no le gustaba, porque Juan era de los que se ponía a predicar y a denunciar eso. Entonces, claro, por eso ya sabemos cómo terminó Juan. Entonces, eso era el poder y el espíritu de Elías. La otra cita también nos habla de Juan, en Mateo 11, del versículo 11 al 14. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, esto lo dice Jesús, se lo dice a la gente que estaba ahí con él, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Le estaba diciendo a los hebreos, esos que estaban esperando a Elías, que ya Elías ya había venido y que era Juan, que ese era el Elías que ellos estaban esperando. Pero ¿por qué no lo reconocían? Porque Juan tenía un cuerpo diferente, es decir, Juan es o fue una reencarnación del profeta Elías. El espíritu de Elías encarnó en Juan, tal cual como se lo dijo el ángel Gabriel a los padres de él. Y por último está la otra cita que es, Mateo 17 del 11 al 13. Bueno, esta no es la última, la penúltima. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo digo que Elías ya vino y no le reconocieron. ¿Por qué? Porque tenía otro cuerpo, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos, cuando él les dijo todo esto, comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, que era el Elías que estaban esperando. ¿Y por qué ellos comprendieron? Porque en ese tiempo
en la cultura hebrea se manejaba el conocimiento más o menos de la reencarnación. Entonces no era un concepto ajeno para ellos. De hecho, eso se comprueba en Mateo 16, cuando Jesús les pregunta a ellos, en la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y dicen, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o algunos de los profetas. Todos los que ellos le dijeron eran ya personalidades que habían fallecido. Ya Juan había fallecido en ese momento, Elías por supuesto, Jeremías y todos los profetas ya habían fallecido. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos tenían claro ese concepto de la reencarnación y la gente pensaba que Jesús era uno de los profetas del pasado que había regresado. ¿Y eso cómo se llama? Se llama reencarnación. Entonces, aquí hay 4 citas que, bueno, que nos dan a entender de manera, si uno lo analiza de manera literal, porque, por ejemplo, la cita ahorita de Pablo se interpreta de forma literal. Y dice, no, el hombre muere una sola vez. Bueno, está bien, interpretémoslo de forma literal. Morimos una sola vez. Pero ahora vamos a interpretar de forma literal las que yo acabo de leer. ¿Y qué significa eso? Que Elías reencarnó en Juan. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Existe o no existe la reencarnación en el documento bíblico? Entonces, ahí es donde la cosa se pone complicada, porque hay citas que te enseñan un proceso de reencarnación y hay otras en la de Pablo, ¿no? En la interpretación que tienen muchos que supuestamente niegan la reencarnación. Pero ahí están las citas, y esto junto a otros documentos, otros conocimientos, nos enseña de que a nivel espiritual el conocimiento de la reencarnación desde culturas muy antiguas ya se sabía, ya se conocía. Así es. Y mira que yo tengo por acá una cita o 2 citas extras que posiblemente, no digo que sea exactamente así, pero que llaman mucho la atención. Si en realidad el proceso de la reencarnación es para evolucionar el espíritu, o sea, que el espíritu vaya creciendo, vaya corrigiendo, entonces leamos este, que no sé si quisieras tú buscarlo ahí en lo que yo lo voy leyendo y lo puedas compartir con los televidentes. Está en Juan 8, del 56 al 58. Y dice lo siguiente. ¿Cómo? Ya lo estoy buscando. Ok. Y dice lo siguiente. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este texto es muy tomado por el cristianismo para decir de que Jesús era parte de aquellos 3 Elohim que se le aparecieron a Abraham allá en el encinar de Manre en el capítulo 18 del Génesis. Pero, ¿y si acaso pudiese ser de que Abraham en ese proceso de reencarnación reencarnó y apareció en el tiempo de Jesús? Aquí hay un texto que se encuentra también en Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 40, y habla sobre un hombre llamado Simeón. Y este hombre dice aquí que era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, según el texto, estaba sobre él. Él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y él tomó al niño en sus brazos, lo bendijo diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este podría ser otro ejemplo, no digo de que lo sea, pero podría ser un ejemplo
de una reencarnación en el caso de Abraham. Y como estamos hablando de que los espíritus, la reencarnación sirve para evolucionar, bueno, quizás posiblemente este sea uno de los casos, y por eso Jesús más adelante dice, Abraham sabía de que iba a haber mi día y lo vio, ¿verdad? Esto podría ser, no digo de que sea, pero es un posible ejemplo. Sí, no, interesante. Las citas, obviamente, son citas que dan para entender, porque en la de Juan, como tú dices, parece que Abraham habría de ver mi día y lo vio, o sea, como si realmente lo hubiese visto, hubiese reencarnado quizás hacia el futuro, aunque esta más yo la interpreto más como la preexistencia del Cristo. Sí, también se puede, O sea, pero es porque una posibilidad. sí, claro, ahí obviamente también, porque cuando se habla de la preexistencia del Cristo, obviamente él está enseñando ahí que la fuerza del Cristo es antes que cualquier Dios o que cualquier patriarca. Por eso dice, antes de Abraham, que Abraham fuese, o sea, ni siquiera que hubiese nacido, yo soy. Y bueno, ahí eso se entiende con el libro secreto de Juan, el Cristo. Y la otra es la de Simeón, ¿no? Que por aquí la estaba mostrando. Pero ahí no me queda claro, el Señor había muerto o, No, no, el o no había Señor, fallecido todavía. no, todavía no había fallecido. Él solo estaba esperando porque se le había dicho, se le había prometido de que él vería al que, bueno, se supone de que, o se cree de que era el Mesías, o el Señor que vendría a hacer los cambios. Y por qué la relacionas con la reencarnación? Es No. una... ¿por qué? Porque por lo mismo, por lo que dice el texto anteriormente, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Qué día? El de la venida aquí al planeta Tierra. A eso, por eso te digo, no es que asegure de que sea así, pero cabe una posibilidad. Sí, la de Abraham puedo entenderla, pero la otra sí no la encuentro, porque el Señor estaba vivo, simplemente era un anciano, nace el Cristo como un bebé y él lo ve, y ahí ya pues, como dice él, puedo morir en paz, porque ya lo vio. Pero esa no la entiendo bien. Pero bueno, sí, ¿no? Y hay otras citas también que dan a entender ese proceso podrían dar a entender ese proceso de reencarnación. Así es. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final del programa y creo que ha quedado para muchos que han tenido la duda que les llama la atención el tema de la reencarnación, pero aún hay cosas que no les cuadra. A mí me parece de que tú has dejado o has dado una clase magistral con respecto al tema de lo que es esto, porque es una ley, ¿verdad? No solamente, es que mira, es que es muy poco razonable creer de que 70 o 80 años que vivamos puedan ser suficientes para que uno pueda crear un cambio real o un reconocimiento real de lo que somos. Yo creo de que salimos de la luz. Aquellos espíritus que en algún momento en aquella humanidad de Sofía se rebelaron, su origen era la luz. En algún momento hubo un olvido de esa luz. Y por eso esos cuerpos fueron puestos, como tú lo explicabas anteriormente, fueron puestos en cuerpos de carne, encarcelados en estos cuerpos. ¿Para qué? Para que a través de la reencarnación pudiese haber un reconocimiento de la esencia que somos, porque eso ha sido olvidado. No sé si me doy a explicar. Y para Sí. eso es que yo creo que estamos aquí. Nada más y nada menos que para poder tener el reconocimiento de lo que realmente somos. Hay un texto que se encuentra o fue dado por los Waymakers, y tú tienes mucho más conocimiento de este documento, que es mi mensaje central. Y hay una parte que si
que si la comparamos con lo que dice Hechos capítulo 17, entre el 24 al 28 más o menos por ahí, tiene mucho sentido y nos da a entender el por qué. Porque hay muchas personas que dicen, ¿por qué no nos despiertan y ya, y salimos de este rollo? Pero mira lo que dice este texto. Este aparte aquí en mi mensaje central dice, podría despertarlos a cada uno de ustedes en este mismo momento, a nuestra unidad. Pero hay un diseño más grande, una visión más comprensiva que te coloca en los límites del tiempo y las dimensiones espaciales de separatividad. En este momento nos encontramos separados de la luz y sin saber que nosotros mismos somos luz. Este diseño requiere una progresión dentro de mi totalidad que se vuelva a presentar con nuestra unidad mediante la experiencia de separación. Y eso es lo que estamos experimentando, una separación de la luz. Tu despertar por momentos lento y algunas veces doloroso está asegurado. Y en esto debes confiar por encima de todo lo demás. ¿Qué tenemos que hacer para despertar? Primero creo que empezar por conocer. El conocimiento creo que es el primer paso para empezar a conocernos a nosotros mismos. Y el despertar no viene de un día para otro. Esto es lento y muy doloroso, pero está asegurado. Y esto si lo puedes comparar, y yo quiero que tú lo compares, que seas tú quien lo compares, con Hechos capítulo 17, hay una parte que es fundamental que tú lo expliques antes de ya terminar el programa para que quede más que claro. Está en Hechos 17, del 26 al 28. Hechos 17. A ver. Del 26 al 28. A ver. Dice acá. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, aquí básicamente se plasma el plan de ascenso, porque está hablando del linaje humano, el linaje de los hombres, la sangre humana, humanos físicos obviamente, y dice que se le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Obviamente, con lo que dice antes, habitando sobre la faz de la tierra. Entonces, a nivel de la humanidad terrestre, el género humano terrestre tiene una casa, que es el planeta Tierra, la faz de la Tierra, y nosotros tenemos un tiempo limitado o un tiempo que sea limitado para buscar. Es decir, cuando nosotros sentimos la necesidad de buscar a Dios o de avanzar espiritualmente, nosotros lo que estamos es en búsqueda de la luz, como la hormiga que se siente atraída por el dulce o la abeja por el polen, por la miel. Nosotros vamos en búsqueda de la luz. A nosotros lo que nos atrae es eso, porque es nuestra naturaleza. Por eso cuando, aunque no comulguemos con el cristianismo, pero escuchamos el mensaje de Jesús, nos atrae. Por eso, aunque no comulguemos con las religiones hindúes, pero escuchamos de la reencarnación y nos llama la atención. Es decir, donde está el conocimiento fragmentado de la verdad, con eso nos atraen, y eso lo han utilizado para manipularnos, todos estos poderes que controlan. Meten una verdad envuelta en tanta mentira, pero como nosotros nos vemos atraídos por esa verdad, ahí nos manipulan. Pero el plan de ascenso está asegurado, ese despertar que tú leías en el mensaje central de los Waymakers, porque la humanidad tiende a avanzar hacia la luz. Por más trabas que nos pongan, nos intentan detener, todo el proceso de manipulación, el hombre siempre intenta buscar hacia la luz. Y en la medida que siga ese camino está determinado por un tiempo de miles de millones de años, que es lo que está determinado para el plan de ascenso. Ese es el tiempo que está prefijado y los límites de nuestra habitación. ¿Cuál es el lugar? Porque cuando se habla de habitación, está hablando de un espacio. ¿Cuál es el lugar, el espacio donde vamos a vivir ese plan de ascenso? El planeta Tierra. El planeta Tierra es la morada celeste, la casa
que se designó para nosotros para vivir dentro del tiempo del plan de ascenso. Y esto tiene el objetivo, como dice acá, de buscar a Dios. Pero dice, aunque en alguna manera palpando puedan hallarla, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Al final, eso que buscamos y eso que seguimos, como ese faro de luz, también está dentro de nosotros. Solo que nos enseñaron a buscarlo por fuera solamente y no a buscarlo por dentro. Entonces, el camino del ascenso comienza con un viaje al interior. El conocimiento de lo que somos, de nuestra mente, de nuestro propio cuerpo físico, de nuestro espíritu, el conocimiento de todo eso nos entrega las herramientas para ajustarnos a la ley. Conociendo la ley, comenzamos a cometer menos errores, porque como dice algún conocimiento, el saber o el conocimiento de la ley preserva a los hombres del error. Entonces, cuando yo logro ese camino hacia el interior, puedo aprender a identificar en el exterior lo que también me ayude a continuar con ese camino. Nosotros lo hacemos a la inversa, ¿no? Buscamos por fuera respuestas, pero muchas de ellas ya están por dentro. Entonces, cuando yo logro un equilibrio interior, entonces ya yo puedo enfrentarme o salir a buscar cosas por fuera que me ayuden, porque en el exterior también está el mensaje, en el exterior también está la luz, en el exterior también está el conocimiento, porque no es como algunos corrientes por ahí, no, que todo es en el interno y todo es amor y armonía. Sí, el interno es la base, pero también hay cosas por fuera. Porque si alguien no te dice que busques por dentro, alguien externo que tú escuchaste, un conocimiento que viste, tú nunca ibas a saber que tenías que buscar por dentro. Entonces, por fuera también hay cosas. De hecho, el Cristo encarnó como un hombre físico por fuera para enseñarnos desde afuera el poderío crístico que está por dentro. Porque si no, ¿cómo íbamos a saber? Entonces, es un equilibrio entre el interno y el externo para ese proceso de avance. Entonces, esa parte de Hechos está refiriéndose a ese plan de ascenso. Así que no cabe duda de que sí, se nos está hablando dentro del documento bíblico de que hay un proceso. Este proceso va a ser vivido aquí en el planeta, porque mucha gente dice, bueno, y cuando reencarne, ¿puedo reencarnar en otro planeta? No. El texto dice claramente, dice que para que habiten sobre la faz de la tierra, les ha prefijado el orden de los tiempos, y esos son los 7 días de creación y los límites de su habitación, que son estos cuerpos. No, y no solamente, William, por lo que lo diga ese texto, porque alguien puede decir, pero eso es la Biblia y la Biblia no hay que estar manipulada. No, es que además de eso, hay una lógica muy sencilla del por qué no podemos reencarnar en otros mundos. Primero por eso, porque el plan está establecido así, la ley. Pero además era algo de lo que explicaba al principio con la vibración de los espíritus y cómo son compatibles con los cuerpos. El planeta Tierra tiene unas condiciones que son adecuadas para el desarrollo de cuerpos orgánicos como los nuestros, ¿verdad? Entonces, en otros mundos hay humanidades que tienen cuerpos humanos iguales a nosotros, pero que tienen ciertas diferencias genéticas para adaptarse al ambiente y los elementos de ese planeta. Hay humanos en otros mundos que de pronto tienen otro color de piel, que tienen las manos un poco más grandes, qué sé yo. Hay variaciones, así como se ve aquí mismo en la Tierra, con las distintas razas. Entonces, claro, estos espíritus que están encarnados aquí en el planeta Tierra están designados por la ley para encarnar y reencarnar en el planeta Tierra en cuerpos como estos, como el diseño que está designado para la Tierra o para el sistema solar o para los mundos sistémicos cercanos, porque por ejemplo en las Pléyades nosotros somos muy parecidos a los pleyadinos. ¿Por qué? Porque descendemos también de esas humanidades. Nosotros somos como los hermanos menores de los pleyadinos y a su vez los pleyadinos son hermanos menores de los lirianos y bueno, hay otras humanidades. Entonces nos parecemos porque pertenecemos a esa misma genética estelar. Entonces la Tierra es un lugar adecuado para este tipo de cuerpos y nuestros espíritus vibran y son adecuados para este tipo de cuerpos. Entonces, si yo quiero reencarnar en otro planeta, quizás mi espíritu no sea compatible vibracionalmente hablando con el otro tipo de cuerpos. Además, porque las humanidades de otros planetas es probable que en esa escala ascensional estén o más avanzados o estén más atrasados. Entonces, por ejemplo, aquí en la Tierra estamos
en un segundo paso gestor o segundo día creador. Y yo digo, bueno, yo quiero reencarnar en un planeta por allá cerca de una estrella de las Pléyades, pero resulta que allá están en un cuarto o quinto día. O sea, ¿cómo encarno allá? No puedo porque no hay compatibilidad de ascenso espiritual. Entonces, sí o sí, tiene que ser acá. Luego, cuando avancen los días creadores, sí que desarrollaremos la tecnología y el suficiente grado de conciencia para poder viajar por el universo a otros planetas, a visitar, a tener contacto con otras civilizaciones, porque eso va a suceder, lo dice el plan profético. Y en ese intercambio con otras culturas y sociedades universales, pues se dará el aprendizaje. Pero ¿qué pasa si el humano terrestre viaja a otro mundo ahora mismo con la problemática que tenemos acá? Y vamos a generar problemas, vamos a contaminar por allá. Ahora imagínate un tipo mujeriego de acá de la Tierra, vaya a las Pléyades con esas rubias, altas, esbeltas, imagínate tú lo que pasaría. Entonces, no es recomendable que eso suceda. Entonces, se mantiene aquí, esta humanidad aquí, en el planeta Tierra, con límites, porque necesitamos depurarnos. Cuando ya nos depuremos, ya se nos va dando más libertad, que era algo de lo que hablamos también del tema del albedrío y todo este cuento, que el albedrío nuestro, tenemos albedrío, pero ese albedrío tiene un límite. Cuando vayamos avanzando en espíritu y en conciencia, se nos va dando más libertad. En lo que estamos hablando, por ejemplo, para explorar el universo, por eso no podemos salir, no porque hay una cúpula que proteja la Tierra plana, ¿no? Es por avance. Nosotros saldremos del planeta por avance espiritual, no por avance tecnológico solamente. Así es. Bueno, ya para culminar, yo trataré de ser breve en lo que voy a decir. No podemos ser despertados en este momento porque si tenemos tanta problemática y discusiones por algo, por pequeñeces, imagínense para poder reconocer la verdad. Si despertáramos en este momento a la luz, la rechazaríamos porque todavía no estamos listos. No estamos listos y necesitamos seguir aprendiendo. Y para eso, creo que necesitamos este plan de reencarnación o esta ley que está ya impregnada en nuestros espíritus. Gracias, Salim. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Quiero agradecerle nuevamente a cada uno, a Mariposa, gracias por el apoyo al canal, gracias Leticia Dorado Hernández, Asis, Maricé Fuentes, Rosalba Soto Urbina, Dixie Brujes, Malevo García, bueno, a todos, Nancy Bracho, un saludo hasta Venezuela, un saludo a todos y gracias, Salim. Gracias a ti, mi hermano, por invitarme y a todos los que están ahí conectados. Gracias. Esta es tu casa, ya lo sabes. Y bueno, señores, nos despedimos y esperamos que nos acompañen en el próximo Charlando con.